Soy el padre Luis Ayala, sacerdote diocesano, aquí compartiendo con ustedes el programa Principios de la Moral Católica. Radio María, una voz católica en tu casa. Y nos acompaña el doctor David Mujica. Él es abogado y miembro del directorio de la Fundación Ciudad de Papel, que viene a compartir con nosotros este programa el día de hoy sobre este tema tan importante, sobre ideología de género. Y esta ideología también afirma que no existen sexos, solo roles, orientaciones sexuales, mudantes, que se pueden cambiar en vida todas las veces que se quiera. Y justamente la pregunta de quién, algunos dicen, ¿y qué hay con esa predisposición biológica? Creo que ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos justo, ¿no? O sea, técnicamente hablando, habiendo visto, cuando te refieres, padre, al tema de la predisposición biológica, ¿no? O sea, creo que te estás refiriendo al tema del hermafroditismo, estas personas que nacen con doble sexualidad. Bueno, ese es un tema fisiológico también, ¿no? Es un tema de un defecto fisiológico, porque lo normal y lo correcto, diríamos lo natural, es que cada uno nazca pues con, lógicamente, una sexualidad física, ¿no? Entonces, técnicamente, si es que hablamos de un problema, un ser humano con dos sexos, definitivamente, y esto es muy importante, porque después que a estas personas que nacen con esta doble fisiología sexual, no podemos decir que nazcan con una doble sexualidad, no. Siempre hay estudios que se le realizan médicamente hablando y, lógicamente, se ve exactamente cuál es la parte genética que predomina en esta persona. Recordemos que el ser masculino genéticamente es XY y el femenino es XX. Entonces, genéticamente hablando, nosotros dentro tenemos pues un rasgo que también pues un rasgo de cierta forma femenino. Eso lo puede explicar mejor un médico, ¿no? Pero genéticamente uno ve, pues el hombre es XY, la mujer es XX. Entonces, pues a estas personas se les someterá a un estudio, se les someterá a varios análisis y se verá cuál es, diríamos, genéticamente lo que predomina y lógicamente se corregirá esa falla fisiológica, diríamos, ¿no? Y eso simplemente pues estará pues orientado a que la persona después pueda hacer una vida en sociedad dentro de la sexualidad biológica que tiene que ver con su sexualidad genética y haya una coincidencia. Lo natural, lo normal es que hay una coincidencia, ¿no? entre lo fisiológico, entre lo sexual fisiológico y lo sexual conductual, diríamos así. Yo creo que un divorcio entre las dos partes pues termina convirtiéndose, como tú lo has dicho, en que todo se construye, en que todo es conductual, en que ya no existe lo fisiológico, sino que tú puedes optar. Y es más, y lo terrible de esta mal llamada ideología de género, ¿y por qué la llamo mal ideología de género? Porque ya otro sector salió diciendo que no es ideología, ahora es una teoría de género. Ideología, ahora es teoría. Mañana salen diciendo, no, lo que pasa es que es un tema de género. Ya no es ideología, ya no es teoría, es un tema de género y punto. Y lo terrible de todo esto es que tú puedes optar por determinada orientación y luego cambiarla. Y luego la vuelves a cambiar. Y luego la vuelves a tomar. Y al final terminas convirtiéndote en un ser humano que no tiene identidad sexual. Y eso es grave, porque hay que tener identidad, porque la identidad hace pues que también tenga, lo que habíamos dicho en el artículo 1 de la Constitución, dignidad. Yo tengo que tener identidad sexual, identidad moral, identidad política, identidad educativa, identidad con mis antepasados, identidad con todo esto, para poder tener y poder tender a una dignidad y que el Estado me proteja. Y creo que eso es muy importante y lo estamos olvidando mucho. Así, también otro tema importante dentro de lo que estamos hablando, que algunos opinan y dicen, no, hay personas que se cambian de sexo, ya no va a ser masculino, sino va a ser femenino. Yo pienso que el sexo no se puede cambiar, lo que puede cambiar uno es la representación gonádica, ¿no? Pero el sexo compone no solamente el aspecto gonádico, genital, sino que abarca a toda la persona. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se considera esto de cambio de sexo? No, a ver, hay un tema acá muy discutible. Ya el Tribunal Constitucional, bueno, en una sentencia que no me parece muy correcta, muy discutible, no señaló que a una persona que se había cambiado la genitalidad, como tú lo has dicho, porque el sexo no se puede cambiar, no, ya le concedió la posibilidad que en su DNI
no aparezca como M, como masculino, sino aparezca como femenino. Es un poco orientado a esta, pues, a esta mal llamada ideología de género, que lamentablemente nos está abarcando. Y es lo que tú dijiste muy importante. Cuando uno mira a otra persona, y esto es un ejemplo, yo puedo decir, yo puedo pretender que tú creas que yo tengo 15 años, padre. O sea, yo puedo pretender que yo te diga, oye, yo quiero que tú creas, padre, que David Mujica tiene 15 años. Y yo quiero convencerte que tengo 15, tengo 46, pero quiero convencerte que yo tengo 15. Oye, pero tú me dirás, lógicamente, oye, David, pero eso es imposible. Tú tienes 40, no, yo quiero que tú creas que yo tengo 15. Oye, pero tú creo que estás yendo contra lo natural, estás yendo contra tu edad biológica, tu edad cronológica. No, pero yo quiero que tú creas que yo tengo 15. Eso es lo que lamentablemente está haciendo esta mal llamada ideología de género. Pretender que yo, como persona, crea que tú eres otro. O sea, tú naciste con tu genitalidad masculina, naciste sexualmente hombre, y yo quiero y tú quieres que yo crea que tú eres mujer. Que tú eres mujer. Ahora hay todo un proyecto, lamentablemente, triste decirlo, en el Congreso, que ya no quiere que ni siquiera figure en los DNIs. Hay un sector del Congreso muy fuerte, y tú lo sabes, padre, que está introduciendo este lobby, ¿no? Este lobby de la ideología de género, que ya no quieren que en los DNI hayan sexo. Ya quieren que simplemente sean nombres, apellidos y punto. Ya no hay sexo masculino y sexo femenino. Entonces quieren que se erradique eso. ¿Para qué? Para poder, lamentablemente, pues, vendernos la historia, o vendernos esto, que el sexo es una opción, que el sexo se puede construir alejado de la fisiología. Y como yo te lo dije, no existe antropología filosófica, no existe antropología ni sociológica que pueda construir ninguna teoría o pueda construir algo alejado de la fisiología, porque el ser humano es fisiológico también. El ser humano no es solo mente, no es solo espíritu, es también físico. Entonces, lamentablemente, porque nos olvidamos de eso y nos olvidamos de este tema antropológico, es que caemos en estos errores hasta jurídicos. Porque sí, pues claro, ya el Tribunal Constitucional, y ojo, que eso también va orientado un poco hasta querer establecer este matrimonio homosexual, ¿no? Y eso también es un error enorme. Así es, y justamente sobre eso, porque muchas veces sabemos nosotros que la ley está llamada a legislar para la supervivencia de la raza humana. Cuando uno pretende, el tema que está hablando el doctor, legislar a favor de las uniones homosexuales, el derecho se contradeciría, pero es un derecho natural que dice de que se legisla para la supervivencia humana, pero al legislar a favor de la unión homosexual estaríamos yéndonos en contra del propio derecho. No sé si opina lo mismo o quizás hay algo más que yo en realidad en poco conocimiento, ¿no? Claro, hay un tema importantísimo. El matrimonio, por eso es que se habla mucho de que Estados Unidos, la Corte Suprema, ¿no?, de los Estados Unidos, ya como había estados que no aceptaban el matrimonio gay o el matrimonio homosexual, no, ya la Corte Suprema de los Estados Unidos, como un país desarrollado, avanzado, ya ha permitido, pues, o ha señalado como jurisprudencia que el matrimonio homosexual, perdón, es perfectamente válido. Aquí vamos a detenernos. No se trata de avance ni de retroceso. Se trata que el derecho anglosajón, y en especial el derecho norteamericano, concibe el matrimonio como un contrato. ¿Qué es un contrato jurídicamente hablando? Es una manifestación de voluntad que regula relaciones patrimoniales, que tienen que ver con el tema económico, y punto. ¿Ok? Entonces, claro, la Suprema Corte de los Estados Unidos, siguiendo esa línea, que el matrimonio es meramente o eminentemente patrimonial, es que dice, claro, pues, o sea, no hay ninguna oposición y no hay ninguna objeción, porque patrimonialmente se puedan dar uniones, porque es un contrato. Al final, el matrimonio para ellos es un contrato. Por eso que debes haber visto muchas películas que hablan de estos contratos prenupciales, ¿no? Acuerdos prenupciales, ¿no? Para decir, si yo me divorcio, si yo me voy a casar, si yo te saco la vuelta, si yo te engaño, ¿no? Yo recibo 10 millones, 20 millones. Eso en el Perú no pasa.
y en los países latinoamericanos que hemos recogido no el common law como, diríamos, base jurídica, sino el civil law como base jurídica, es que concebimos al matrimonio como un acto jurídico de origen natural. Ojo, y esto es muy importante porque el matrimonio, como unión hombre-mujer, para perennizar esta raza humana, como tú lo señalaste, es una figura que existe antes de haberla legislado, mucho antes. La unión varón-mujer, ¿no? que bueno, tenían hijos y que conformaban una familia, y este matris munium viene de proteger a la matriz. Es como la ley natural, ¿no? Así es. Estamos hablando de un acto jurídico, pero te digo, de origen natural. Y eso, lo que la ley ha recogido, es una protección a ese acto jurídico de origen natural. Querer convalidar al matrimonio como fue originariamente concebido, con proyectos de matrimonios homosexuales, o por ejemplo, bueno, hay países que han caído ya en la aberración completa, que por ejemplo en Canadá te puedes casar con tu burro si quieres, ¿no? En Canadá te casas con un caballo, te casas con un burro, y si pasa. Existe India, que ha tenido que salir el Estado indio a señalar que tener relaciones sexuales con una menor de edad es un delito, porque en la India se quiso legislar el matrimonio con menores de edad, para disfrazar la pedofilia. Fíjate a lo que queremos llegar, o a lo que llegamos, con el único objetivo de desnaturalizar el matrimonio como institución. Y eso creo que no debemos olvidarlo. Y esto ha dicho algo muy importante. El hombre sigue al derecho. El derecho no sigue al hombre jamás. Perdón, el derecho sigue al hombre, discúlpame. El hombre no sigue al derecho. El derecho sigue al hombre como máxima. Entonces, quiere decir que hay realidades que tienen que ser legisladas en algún momento. Esta, como comenzamos hablando, padre, ¿no? O sea, esta realidad de la homosexualidad es una realidad que, bueno, existe, es una realidad que, bueno, está en la sociedad, y en algún momento tendrá que ser legislada, como un tema de protección. Porque, sí, también me parece que no es justo que muchas veces hablamos de dos homosexuales que construyen una vida juntos y adquieren bienes juntos, y que después, muriendo un homosexual, venga la familia del homosexual fallecido a quererle quitar todo a llamémoslo así, otro homosexual. Eso me parece un tema injusto, ¿no? En algún momento se tendrá que legislar, pero, repito, no podemos confundir instituciones. El matrimonio, como un acto jurídico de origen natural, se debe quedar como un acto jurídico de origen natural. Y si se quiere legislar como protección, eso es otra cosa muy diferente, que el Congreso tendrá que discutirlo, pero jamás equiparar. Y ahí viene el error enorme: equiparar instituciones con el objetivo de confundir. Porque no me parece justo que a un niño tú le enseñes que su sexualidad él la puede escoger en el camino. Y tú no le puedes enseñar a un niño de 4, 5 o de 6 años que la sexualidad es una orientación y tú la puedes ir construyendo a través del tiempo. ¿No sería mejor, padre, digo yo, con una propuesta legislativa, enseñarle a los maestros cómo afrontar si hay un niño o una niña que tenga determinada, diríamos, orientación? Porque la orientación es la, llamémoslo así, atracción. Que tenga determinada orientación para poder enseñar a sus alumnos que ese niño no debe ser discriminado. Yo creo que es mejor formar a los maestros para que sepan cómo afrontar esto, a que decirle dentro de una currícula: oye, enséñale al niño que esto es así. Lamentablemente, si queremos incorporar en la currícula una ideología, mañana vamos a terminar incorporando la ideología marxista, la ideología feminista, la ideología machista, y al final no vamos a enseñar cuestiones con base científica. Y yo considero que la escuela está para enseñar teorías con base científica. Y bueno, vamos a volver a nuestro último segmento, que ahora a ver con llamadas, y justamente quería después preguntar al doctor si con esto lo que nos está hablando puede ser una ayuda para la gente de orientación homosexual, o quizás se siente discriminado. Yo pienso que no. Yo pienso que estamos poniendo aquí en su justo medio todo,
tratando ciertamente de buscar la mejor solución, cómo no discriminar absolutamente a nadie, porque de eso tiene que trabajar, ya que más bien estas leyes favorecen a la discriminación, a la separación, y sobre ese tema vamos a volver en nuestro último segmento. Volvemos. Sano, compartiendo con ustedes el tema Principio de la Moral Católica. El día de hoy nos acompaña el doctor David Mujica, y una de las preguntas justamente es si se puede dialogar con esta ideología. Sabemos que con la ideología no se puede dialogar porque es un sistema cerrado, especialmente contra el cual no hay forma de argumentar ni de establecer un diálogo, porque no puede apelarse a la naturaleza humana, porque no creen ciertamente en ella, como lo acabamos de escuchar, ¿no? Todo es fruto de un sencillamente cultural, conductual, y no puede apelarse a la experiencia cotidiana, por ejemplo, a ver cómo los niños y las niñas pequeñas presentan diferencias naturales y se manifiestan y actúan de modo distinto, porque dicen que toda esa experiencia está manipulada y punto, fruto de una tradición, fruto de una costumbre, y no puede apelarse a las opiniones y deseos de las mujeres actuales que ven como la lucha feminista, como ha logrado muchas conquistas de igualdad. Pero bien, justamente la pregunta era, antes de ir al corte, ¿cómo se sienten ciertamente los homosexuales frente a esta postura, que más que una postura es un hecho jurídico y está fundamentado muy bien antropológicamente? Mira, padre, yo considero que hay homosexuales que definitivamente entran en un razonamiento filosófico, lógico, y caen en la misma, y llegan a las mismas conclusiones que, bueno, hemos ido llegando. Pero hay otro sector muy radical que señala que, bueno, mientras que no me dejes hacer a mí lo que yo quiero, y ahí viene frente a la libertad y libertinaje. Quiero hacer lo que yo quiero. A mí no me importa lo que tú pienses. No me interesa que a ti no te guste lo que yo hago, sino yo lo quiero hacer y punto. Ojo, y aquí viene otro punto muy importante. ¿Por qué un sector señala que somos intolerantes cuando nuestro nivel de, diríamos, de aceptar determinadas conductas es distinto al nivel que tú tienes? Ejemplo, hay mucha gente a la que no le gusta caminar sin polo en la calle, hombres. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta caminar sin polo en la calle. Hay gente que le parece de lo más normal ver a un hombre caminando sin polo en la calle. Vamos a escuchar una llamada, doctora. Aló, buenas tardes, con quien tenga el gusto. Hermana Olga, le escucho con todo cariño. Ok, si gusto, gracias por la llamada. Definitivamente, como yo te comentaba, quiero cerrar un poquito la idea. Es que hay muchas personas a las que no les gusta determinada conducta porque la ven que no les parece, si podemos llamarlo moral, ¿no? O sea, ya, si queremos llamarlo, que esta palabra a muchos les choque, ¿no? O sea, moral, ético, para muchos ya no les gusta esa palabra, ¿no? O sea, ya lo moral, lo ético, mejor no lo toques. Vamos a hablar de mis libertades y de tus libertades. Entonces, como yo tengo libertad, no me importa lo que tú pienses. Acordémonos de una frase muy antigua. Mis derechos acaban donde comienzan tus derechos. Mi libertad termina cuando, por yo ejercerla de manera indiscriminada, te ofendo. Entonces aquí hay, como te digo, mucha gente a la que no le gusta determinada conducta. Y la pregunta es, padre, ¿por qué nos llaman intolerantes? Por ejemplo, yo puedo ver mal
que una pareja heterosexual se ande besando en la calle o se ande tocando en la calle, porque no quiero que mi hijo chiquito todavía vea eso. Como también puedo decir, oye, discúlpame, pero no se anden tocando en la calle. Si tú eres homosexual, no te beses en la calle, no te toques en la calle, porque mi nivel y mi grado de aceptación de determinadas conductas es diferente al que tú tienes. Y no por eso soy intolerante. No por eso, no, tú eres un intolerante, porque no dejas que yo exprese libremente lo que yo siento. No se trata de eso. Se trata de que mi grado de aceptación de determinadas conductas es distinto al tuyo. No es ni bueno ni malo. Lo que tú sientes como, diríamos, homosexual y lo que tú quieres no es ni bueno ni malo. Es lo que tú sientes. Igual yo, si no acepto esa conducta, no es ni bueno ni malo. Es como yo lo pienso. Es como yo lo concibo, como yo lo creo. Yo estoy convencido que eso es así. Ojo, no te estoy discriminando, porque sería un total error que por esa conducta yo te discrimine. No, señor, no te puedo discriminar de ninguna manera, pero tú tampoco me discrimines a mí, pues. Tú tampoco vayas por encima de lo que yo creo. No pienses que porque tú quieres tener ese tipo de libertad absoluta, diríamos así, tú eres mejor que yo. No, no eres ni mejor ni peor que yo. No eres ni bueno ni malo. Es tu manera de pensar, pero no me la impongas. No se le impongas a mis hijos y no les pretendas enseñar en una currícula, y eso sí yo estoy totalmente en contra de, que le pretendas enseñar que todo se construye y que nada es absoluto y que tu sexualidad tú la puedes ir dejando en el camino. Eso es un error. Por eso le digo, mejor enseñemos a los maestros a que aprendan a afrontar este tipo de situaciones y que aprendan y que le enseñen a todos los niños a no discriminar, por ningún motivo, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por nada. No debemos discriminar, eso sí debemos combatirlo. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola Alicia, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muchas gracias. 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 Sí, justo lo que la señora decía, ¿no? O sea, estas preguntas con doble sentido, ¿no? O sea, ¿te sientes contento con ser hombre? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Justamente dicen ellos que la educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. Sí, pues, no, prejuicio, roles, Endra, ¿no? Ya, y estos son conceptos, por ejemplo, el concepto, ¿qué es para ti prejuicio? ¿Qué es para ti rol? O sea, eso es un tema que el marxista lo define de determinada forma. El que tiene una ideología de otra forma lo define de otra manera. O sea, un rol, el papel que desempeño en la sociedad, mi rol, lo que hago yo en la sociedad.
yo opino que el rol está alejado de la orientación. Yo desempeño un rol como persona, como ser humano, defiendo derechos, defiendo a mis semejantes. Yo, por ejemplo, que soy abogado, mi rol con mi esposa, con mis hijos, es ser padre, es formar a mis hijos con valores. Pero mi rol en la sociedad es, soy abogado, defiendo personas, no defiendo procesos judiciales. Entonces, esto de decir qué rol desempeñas o qué prejuicio, ¿no? ¿Qué prejuicio tienes? Prejuicio, bien, son dos palabras, ¿no? Antes de emitir un juicio. Eso es un error. Prejuicio. O sea, yo pienso que nadie debe tener prejuicios. Todo el mundo debe primero estudiar, primero analizar y después juzgar. Porque el prejuicio, sea cual fuera, es un error. Prejuicio es un error. Porque estoy emitiendo un juicio antes. Prejuicio. Estás sentenciando. Así es, estoy sentenciando antes de haber analizado, antes de haber estudiado y antes de ver los factores. Por ejemplo, una persona que tiene orientación o determinada conducta, llamemos homosexual, pues definitivamente pues, hay que ver todos los factores, hay que ver de dónde viene, la familia en la que se cría o en la que se crió, qué problemas tuvo o qué problemas no tuvo, ¿no? Y técnicamente ir decantando todo esto para hacer un juicio de valor sobre la persona. Y volvemos a lo que dije al inicio, la persona. Un juicio de valor sobre la persona. Lo que vale es el ser humano como tal. No porque diga soy homosexual, yo valgo más que el heterosexual. No porque diga soy heterosexual, valgo más que el homosexual. No es así. Entonces analicemos las conductas. Y no tiene nada que ver. El homosexual, no por ser homosexual, es malo. No, señor. Ni el heterosexual, por ser heterosexual, es bueno, ni es malo. Son temas muy diferentes. Orientación sexual y atracción hacia otra persona no tiene que ver nada con cuán buena soy, cuán correcto me comporto dentro de la sociedad. Y esto es un tema que creo que debe dejarnos claro. No podemos etiquetar a las personas, de ningún motivo, ni por ser homosexual, ni por ser heterosexual. No las etiquetemos, no hagamos prejuicios. Primero analicemos, veamos. Siempre a los que somos padres nos preguntan, ¿no? Y si tú tuvieras un hijo homosexual, ¿qué es lo que tú harías, ¿no? ¿Tú lo reprimirías? ¿Tú le pondrías hormonas? ¿Tú lo desterrarías? ¿Tú lo desheredarías? Tú harías un montón de cosas. Siempre te preguntan eso, ¿no? O sea, si tú tuvieras un hijo homosexual, ¿qué harías? Seguramente tú lo reprimirías. ¿Sabe qué haría, querido oyente, si yo tuviera un hijo homosexual? Lo abrazaría y lo besaría. Lo trataría igual que siempre. Es mi hijo. Independientemente de su orientación, es mi hijo. Lo amo por ser mi hijo. Lo amo y él me ama porque sea su padre. Independientemente de la orientación que yo tenga. Y eso creo que no les queda claro a los homosexuales, que piensan que nosotros, las personas que no compartimos de ideología de género, somos los que reprimimos. No, señor. Yo considero que no es así. Si un hijo mío me dijera, papá, soy homosexual o me siento homosexual, yo lo abrazaría, lo besaría, le diría que lo amo y no cambiaría en nada mi conducta acerca de él. Porque por encima de todo está que es mi hijo, está que es un ser humano. Por encima de todo. Y eso creo que es lo más importante. Y lo estamos perdiendo de vista, padre. Lo estamos perdiendo de vista. Cada vez nos despersonificamos y nos cosificamos. Nos convertimos en consumidores de todo. Queremos devorar todo el mundo. Queremos devorar la ropa, queremos devorar el carro, queremos devorar todo. Consumimos y nos olvidamos que por sobre el consumo somos humanos. Justamente hoy día estamos en la crisis de la humanidad. Estamos deshumanizando todo. Y uno de los grandes problemas justamente es que el deshumanizar a la persona es discriminar. Y por eso ese sentido de apertura que el Papa Francisco está teniendo, no en comprender el pecado, sino a la persona humana como tal, porque el pecado viene siendo condenado como cualquier pecado que comete un heterosexual o un homosexual. No. Bien, vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Gracias.
nosotros. Gracias. ¿Y cuáles son sus palabras finales, doctor? Bueno, mis palabras finales es, yo considero que debemos orientarnos a defender nuestros derechos, pero no solo como ciudadanos tenemos derechos, tenemos obligaciones. Obligación de educar, obligación también, ¿por qué no decirlo? Obligación, y una obligación fundamental es no discriminar, de ninguna manera. Esa es una obligación, y eso debería enseñarse en todos los colegios, y debería enseñarse en todos, independientemente de ser cristianos o no. Creo que antropológicamente, humanamente, el ser humano es el centro de la sociedad. Ningún ser humano debe ser cosificado. Y con eso quiero terminar. No debemos cosificar al ser humano. No debemos disminuirlo al consumismo. Debemos darle la dignidad, como es el artículo 1 de nuestra Constitución, tan olvidado. Es el artículo primero, padre, fíjate. Solamente hemos hecho una hora de programa en torno al artículo 1 de la Constitución. 1. Entonces, ¿cómo olvidamos el artículo 1? Y nos preocupamos de otros derechos, y del principal derecho a la dignidad lo tenemos olvidado completamente. Muy bien, nuevamente gracias, doctor David Mujica. Hermano mío, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Principio de la Moral Católica. Volvemos a ver el próximo lunes. Que Dios y Santa María te bendiga. Buenas tardes.